Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Castañeda, tutora de este semestre y vamos a iniciar con la tutoría de displasia de cadera. Dentro de la bibliografía utilicé estos tres artículos que les encuentran en PubMed, principalmente el primero que encuentran acá y el segundo que es de la Revista Americana de Pediatría. También el capítulo del Tratado de Nelson de la cadera, donde aparece pues una parte bastante larguita de displasia de cadera. Y adicionalmente también para algunas cosas como de diagnóstico y manejo, también me apoyé bastante en estos artículos de UpToDate. Entonces empecemos. Respecto a la definición de la displasia de cadera, es importante tener en cuenta que en este momento ya no se define como tal displasia de cadera como una sola enfermedad, que antes pues se conocía de esta manera, sino que actualmente es un espectro de enfermedades y en realidad no es como displasia de cadera, sino displasia del desarrollo de la cadera, es decir, que se presenta algún tipo de anormalidad en la estructura del acetábulo, de la cabeza del fémur o ambas, que hace que no se dé un adecuado contacto y por lo tanto pues una anomalía estructural. Entonces, recordemos que es un espectro de patologías. Este espectro de patologías bien me pueden llevar a que sea desde una displasia acetabular leve hasta una cadera dislocada, que era lo que anteriormente se conoció como displasia de cadera. Respecto a la etiología es multifactorial y generalmente suele tener factores importantes que inician desde el periodo natal del bebé, entonces en el útero o en el periodo neonatal. Respecto a la definición, también va a ser importante tener en cuenta que dentro de este espectro de enfermedades vamos a encontrar diversas maneras como yo puedo encontrar una cadera. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la cadera dislocada, que es como el punto más grave de este espectro de patologías. Como tal, la cadera dislocada es un punto en el que el acetábulo y la cabeza del fémur ya no tienen nada de contacto, sino que han perdido totalmente el contacto entre ambas. ¿Qué pasa ahí? Que también es importante tener en cuenta que esta puede ser reducible, es decir, si con maniobras yo la puedo volver a encajar o si ya no hay manera de encajar pues la cabeza del fémur del acetábulo. Adicionalmente podemos tener una subluxación, que una subluxación es donde la cabeza femoral ya no está en la posición en la que debería estar, sino que está levemente corrida, pero todavía hace contacto la cabeza del fémur con el acetábulo. Y en tercer lugar vamos a hablar de una reducida o en una localización normal, que sería una cadera, en la cual vamos a encontrar el acetábulo y la cabeza del fémur en una localización completamente normal. ¿Qué pasa? Que aquí vamos a hablar de otro término importante que es la inestabilidad de la cadera. La inestabilidad de una cadera es una cadera que se encuentra en reposo en una posición normal, pero que con algunas maniobras yo puedo desencajar completamente, o sea, luxar la cadera o puedo subluxar. Eso sería una cadera inestable. Y ya como ya lo mencionamos, displasia es como tal una anomalía en la forma de esta articulación, que por lo general pues es una poca profundidad del acetábulo que afecta márgenes tanto superior y anterior. Aquí pues lo vemos un poco más lo que yo les estaba intentando hacer con mis manos. Entonces, aquí en la primera imagen encontramos pues una cadera normal, que sería una cadera en la cual yo tengo básicamente un contacto normal y reducido de lo que es el acetábulo y la cabeza del fémur. Aquí en el primer lugar, en la A, lo que vamos a observar es una subluxación. Si ustedes se dan cuenta, no está tan encajada, sino que está un poco corrida hacia este lado, la cabeza del fémur, y pues digamos que la articulación no está como tal en condición normal. Ya la B, lo que nosotros vamos a tener es una cadera luxada, en la cual ya no hay contacto entre la cabeza del fémur y el acetábulo. Sería que hay una pérdida de la continuidad. Y ya en la C lo que vamos a ver es que este tipo de patologías van a empezar a generar algunos cambios en el cartílago, que es lo que se observa acá. Si ustedes se dan cuenta aquí en esta parte, pues el cartílago es diferente a como nosotros lo observamos aquí en esta parte. Listo. Continuando con la epidemiología, hay que tener en cuenta que en realidad es un poquito difícil como saber exactamente la epidemiología de la enfermedad. Eh, la incidencia es muy variable dependiendo del país y de la localización donde nos encontremos. Por ejemplo, puede llegar a ser del 0,6 por cada recién nacidos, por cada 1.000 recién nacidos
en África, pero en nativos americanos es del 76,1 por cada 1.000 recién nacidos. Hay que tener algo importante y es que como tal que yo tenga una inestabilidad en la cadera, que es como lo mencionamos, que está reducida, pero que con maniobras la puedo sacar, esto sí es mucho más común en recién nacidos. Aproximadamente hasta un 40% de los niños recién nacidos puede llegar a presentar esto, pero no es tan, digamos que como tal no hace parte de un diagnóstico dentro del espectro de patologías, porque pues eso no lo voy a tratar como tal. Luego hay que tener en cuenta que aunque la inestabilidad que yo puedo llegar a presentar es hasta de un 40%, una cadera luxada como tal, que si lo recuerdan, es la que aquí nosotros veíamos que está como desencajada totalmente, la vamos a tener solamente de 1 a 2 por cada 1.000 recién nacidos. También es importante tener en cuenta que generalmente es unilateral en un 60%, 63% de los casos y de este 63% de los casos hasta un 64% de los casos es del lado izquierdo, básicamente como por la ubicación en la cual se acomoda el niño en el útero. Entonces, básicamente hace contacto con la columna, con la columna de la mamá y puede llegar a generar algún tipo como de mala ubicación de la articulación, haciendo que sea mucho más probable que se genere en este lado izquierdo, pues la patología. Respecto a los factores de riesgo, son varios. Dentro de esos encontramos que tengamos una posición podálica, o sea, que el bebé venga de nalgas en el útero. Las niñas tienen mucho más riesgo que los niños. También digamos que circulación de estrógenos materna y fetal puede influir en la laxitud de los ligamentos. Los niños cuando nacen tienen ligamentos muy laxos, entonces es más común que si yo tengo una posición anómala y lo que hago es persistir esa posición anómala, pues es más probable que ya me vaya a generar cambios crónicos. Que sea el primer nacimiento básicamente porque es el primer parto de la madre y pues digamos que esto genera un mayor riesgo, que haya historia familiar de displasia de cadera, también que tenga algún tipo como de anomalía, como lo vemos acá, que es el metatarsus adductus, que es básicamente como el pie aducido. También que el niño presente tortícolis, oligohidramnios, que nazca después de las 42 semanas o que pese más de 4.000 gramos, también es un factor de riesgo. Y básicamente cómo envolver a los niños y mantenerles como sus caderitas pegadas, sus rodillas pegadas, también es un factor de riesgo si se hace de manera continua. También como los pañales que son demasiado apretados también llegan a ser un factor de riesgo. Listo. Respecto a la fisiopatología, vamos a hablar un poco del desarrollo de la articulación de la cadera. Esta articulación se va a formar más o menos en la semana 11 de gestación. Importante tener en cuenta que hace que sea muy importante como el desarrollo de esta articulación y es que no crecen al mismo tiempo. El acetábulo y la cabeza del fémur no van a crecer al mismo tiempo, sino que la cabeza del fémur va a crecer un poco más grande, entonces pues no va a tener un encajamiento adecuado como mientras el niño está en el vientre de la madre. Más o menos las últimas 4 semanas de gestación es demasiado laxo, pues los ligamentos y la articulación, haciendo que si yo hago posición anómala, si el niño viene, por ejemplo, en posición podálica, pues pueda hacer algún tipo de aducción y pueda empezar a generar, pues, que se genere luxaciones o subluxaciones en el niño. Ya cuando el niño nace, recordemos que la cabeza del fémur va a crecer más rápido. ¿Y cómo se sabe que la cabeza del fémur crece más rápido? Porque cuando el niño nace, menos del 50% de la cabeza del fémur va a estar cubierta por el techo acetabular. Entonces, el desarrollo también es importante porque durante los primeros meses de vida, esto pues se va a seguir desarrollando como tal el acetábulo. Y es importante pues cuidar las posiciones del niño para pues no generar patologías a largo plazo. Y pues también hay niños que cuando nacen pueden llegar a tener mucha laxitud, pero con el tiempo corrige porque la articulación no está totalmente formada. ¿Qué es importante? Por ejemplo, no enrollar mucho a los niños, no generar posiciones que generen aducción, porque si yo tengo persistencia de ese tipo de factores de riesgo, pues voy a empezar a generar daños como tal anatómicos que me van a causar la enfermedad. Respecto a las alteraciones anatómicas que se dan en un niño o un bebé con displasia de cadera, básicamente lo que vamos a observar es ciertas hipertrofias en algunos ligamentos y también se ve hipertrofia en el tejido graso acetabular, que es como lo que se encuentra aquí en el fondo del acetábulo. El ligamento redondo también va a generar
una hipertrofia y esta hipertrofia va a hacer que este ligamento se alargue y lo que va a hacer es como bloquear que ingrese como tal la cabeza del fémur al acetábulo y que pues quede adecuadamente reducido. El ligamento acetabular transverso, eso lo vemos en esta imagen, es este que vemos acá, también puede generar algún tipo de hipertrofia y pues cuando este ligamento genera una hipertrofia, pues lo que genera es que haya una estrechez de la apertura del acetábulo, haciendo que sea mucho más difícil que el fémur como tal encaje en el acetábulo. Adicionalmente, también vamos a encontrar que cuando ya hay una posición anómala, pues se va a empezar a generar otro tipo de alteraciones. Cuando el fémur ya está mal acomodado, empieza a generar otro tipo de alteraciones como en el labrum acetabular. Básicamente lo que va a hacer este labrum es que va a empezar a hacerse más grueso y al hacerse más grueso se va a empezar a plegar hacia adentro. Cuando se inicia a plegar hacia adentro, que es este que observamos acá, pues obviamente va a dificultar mucho más el encajamiento del fémur con el acetábulo. Pues aquí lo que vemos básicamente es el lauro, que era para que lo vean desde otro enfoque. Si esto está chocando, espérenme, les dibujo. Si nosotros como tal tenemos que el fémur va a estar un poquito salido hacia afuera, pues básicamente va a empezar a chocar contra esta parte. Si empieza a chocar contra esa parte, pues lo que se inicia a generar es como eso que les mencionaba, como ese engrosamiento y que se empieza a meter hacia adentro. Y en el momento en el que este se empieza a meter como hacia adentro, va a ser más grueso, pues va a ser mucho más difícil que se genere un adecuado encajamiento. Adicionalmente también vamos a tener el tendón del iliosoas, que es este que observamos acá. Ya se los dibujo. Que es este por acá. Pues básicamente cuando hay un acortamiento de este tendón, lo que me va a hacer es que yo empiece a generar como alteraciones y empieza a generar una deformidad en forma de cápsula articular, así se llama el reloj de arena. Y básicamente la conclusión de esto es que va a limitar que el acetábulo encaje adecuadamente donde debería estar. Listo. Entonces, ya terminando con las manifestaciones clínicas, vamos a iniciar con la aproximación, con la fisiopatología, vamos a iniciar con la aproximación clínica, que es importante hacer una adecuada anamnesis. Como se dieron cuenta, hay bastantes factores de riesgo que son importantes como tener en cuenta para poder como valorar si el niño tiene un riesgo o no de tener una displasia de cadera. Entonces, vamos a tener que preguntar importante antecedentes médicos, antecedentes familiares. ¿Esto con qué? Pues buscando qué factores de riesgo tiene el niño, como ya les mencioné. Un niño con inestabilidad, o sea que su articulación esté inestable, tengo que buscar otras causas, porque pues no siempre va a ser una displasia de cadera. Un niño puede tener alguna causa congénita, alguna alteración congénita o neuromuscular que le esté generando esa inestabilidad. Adicionalmente, recuerden los factores de riesgo, preguntar por antecedentes prenatales. Entonces, el niño en qué posición nació, nació por cesárea, nació parto natural, es el primer hijo de la madre, cuánto pesó al nacer, de cuántas semanas nació, fue un embarazo múltiple, porque pues un embarazo múltiple, no lo mencioné antes, pero también es un factor de riesgo importante para displasia de cadera. Y pues evaluar hitos en el neurodesarrollo, básicamente para ver que no sea alguna alteración neurológica. Dentro del examen físico, pues va a depender también de la edad del menor. Nosotros en niños neonatos menores de 3 2 meses van a ser inespecíficos. Digamos que muchos niños pueden llegar a encontrar displasia de cadera y pues aquí un niño no camina, no es tan fácil encontrar como este tipo de alteraciones. Entonces, lo que se hace es hacer como una valoración que se debe hacer siempre, como para tamizar que el niño no tenga una inestabilidad en la cadera y pues valorar que no haya riesgo de una displasia. Entonces lo que yo hago es colocar al bebé en posición supina, apuesto al bebé sobre una superficie plana y flexiono su cadera a 90 grados. Y hay dos maniobras que voy a utilizar, que es la maniobra de Barlow y la maniobra de ortolano. Entonces básicamente lo que voy a hacer con la maniobra de Barlow es que voy a coger las rodillitas del niño en esta posición que ya mencionamos y lo que voy a hacer es que aquí voy a tener una cadera reducida, es decir, una cadera que está encajada. Entonces, cuando yo hago la maniobra, lo que voy a hacer es hacer una aducción, llevar hacia el centro la cadera del niño y cuando yo llevo hacia el centro, lo que hace es que la cadera puede luxarse o subluxarse. Es decir, que va a haber, como se ve en la imagen de abajo, pues va a haber básicamente como un desencajamiento del,
de la articulación. Entonces, como lo ven arriba en la imagen A, em, es una cadera que está reducida inicialmente. Entonces, igual aquí lo que se siente es como un clic o un craqueo cuando pues ocurre el desencajamiento. Listo. Y ya la segunda maniobra es la maniobra de ortolán. En esta maniobra es lo mismo. Voy a agarrar sobre el trocánter mayor con el dedo índice y medio y vamos a tener hacia el interior del muslo el dedo pulgar. Y aquí al contrario de hacer una aducción, lo que voy a hacer es una abducción. Entonces, cuando yo hago una abducción, lo que voy a hacer es que la cadera en reposo la vamos a tener dislocada. O sea, es una, una cadera que de por sí pues ya pues no tiene una posición anatómica normal. Cuando yo lo que hago es una abducción, pues va a encajarse ya pues la cadera con la maniobra. Entonces, aquí qué hago cuando la maniobra es positiva, cuando se reduce una cadera que en reposo se encuentra dislocada. Listo. Esas son las dos principales y pues recuerden que como tal, cuando yo hago Barlow es una cadera que en reposo se encuentra encajada adecuadamente, pero cuando tengo un ortolani positivo es porque la cadera ya se encuentra luxada y lo que hago es poder reducir. Hay algunas caderas que no se van a poder reducir, que si lo acuerdan lo mencionamos al inicio, que es cuando tengo una cadera dislocada que no es reducible. Entonces sería como, no sé, una posición anatómica que ya está como muy por fuera, que aunque yo la intente meter hacia adentro, pues ya no va a haber ningún tipo de encajamiento. En niños mayores de los 2, 3 meses vamos a evaluar otras cosas, dentro de las cuales encontramos limitación del movimiento, asimetría y la localización proximal del trocánter mayor. Y también los rangos de movimiento los vamos a evaluar. Entonces, dentro de la limitación del movimiento vamos a valorar que como tal un rango de movimiento normal para un bebé de esta edad es tener, espera un segundito, listo. Lo normal es tener un rango de movimiento de 75 grados para la abducción, o sea, para afuera lo normal es tener 75 grados y hacia adentro lo normal es tener 35 grados. El signo más importante a tener en cuenta en lactantes es que yo tenga una reducción del movimiento, es decir, que la abducción no tenga un ángulo mayor a 45 grados. Si es menor a 45 grados, lo más probable es que este niño tenga una displasia de cadera. Adicionalmente, vamos a evaluar otros signos que lo que me hacen es evaluar como la asimetría. Entonces, aquí se ven unas piernas más grandes, pero igual se puede hacer en lactantes y en niños más grandes, que es evaluar la asimetría. Como ustedes se dan cuenta, lo que se hace es acostar el niño, llevar los talones casi pues hacia la colita del niño o al bebé y mirar como que al flexionar las rodillas, si se encuentra a la misma distancia pues la rodilla derecha y la rodilla izquierda. Cuando este signo es positivo nos vamos a dar cuenta que hay algún tipo de asimetría y que pues no están acomodados adecuadamente y debe haber alguna alteración pues que me esté generando esta anomalía. Y la imagen que vemos a la derecha es como revisar en estos niños como los pliegues. Si ustedes se dan cuenta, nosotros vamos a tener como unos pliegues inguinales, ya les muestro cuáles son este plieguecito de acá. Este pliegue no debe extenderse más del pliegue anal. Si se extiende más del pliegue anal, básicamente es como patológico. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que cuando hay asimetría va a haber una alteración de estos pliegues. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la segunda imagen vemos que el pliegue que se encuentra a este lado está mucho más abajo del pliegue anal que el del lado derecho. Esa sería una condición pues en la cual vamos a tener asimetría. Y pues en esta, pues igual los pliegues están alterados porque hay una alteración en la articulación, pero es bilateral. Adicionalmente, también tenemos la prueba de Klisic, que lo que me hace es como la localización del trocánter mayor. Entonces, ¿cómo se evalúa? Perdón el ruido. Se evalúa colocando el dedo índice sobre la espina ilíaca anterior superior y el dedo medio sobre el trocánter mayor. Y se hace una línea imaginaria entre los dos puntos. Básicamente lo que se espera es que apunte por encima o hacia el ombligo. Si está por debajo del ombligo, lo que me indica es que seguramente tengo pues cadera dislocada. Adicionalmente, ya en niño que camina, nosotros vamos a tener otro tipo de manifestaciones clínicas. Generalmente lo que vamos a observar es un niño que cojea, que tiene algún tipo de marcha alterada
Entonces, niño que camina de un lado bien y del otro lado camina con la punta del pie del lado afectado, eso es una marcha de Anade. Podemos ver asimetrías en los niños o una hiperlordosis tal como lo vemos pues en la imagen de la figura. Puede llegar a observarse asimetrías como este, que se vean segmentos más cortos. La línea pues también del perineo puede llegar a estar aumentada por la misma asimetría que se genera. Hay un signo importante a valorar, que es el signo de Trendelenburg, que básicamente lo que yo hago es pedirle al niño que primero se pare pues en un pie y cuando es normal pues se va a ver que está pues alineado como se observa en la imagen, no hay una alteración, sino que pues está alineado. Y cuando el niño se apoya en el pie que está afectado, pues la cadera del lado no afectado se va a ir hacia abajo y eso sería un signo de Trendelenburg positivo. Aquí en esta imagen es básicamente como un resumen de up-to-date de las distintas alteraciones que ustedes pueden observar dependiendo de la edad. Se los voy a dejar ahí como para que los que quieran revisar. Listo, y ahora hablando del diagnóstico. El diagnóstico se hace observando signos, factores de riesgo, viendo también pues al examen físico qué alteraciones tengo. Y pues se puede llegar a hacer imágenes para confirmar diagnóstico. Entonces, ¿qué imágenes puedo llegar a utilizar? Una ecografía. La ecografía se usa en niños de 4 a 6 meses, niños que haya tenido como hallazgos positivos al examen físico o que yo quiera valorar porque lo veo como con signos o con factores de riesgo. Entonces aquí lo que hago es evaluar un montón de ángulos, o sea, en realidad pues aquí están como las referencias como anatómicas que yo debo tener en cuenta y de dónde abata el ángulo y pues estos ángulos básicamente me van a servir como para clasificar en una clasificación de graph que se las voy a dejar más adelante, pero pues en realidad esto pues lo hace más como un poco más especializado y como médico general, pues digamos que no nos van a poner a sacar estos ángulos. Entonces lo voy a dejar ahí como para que lo sepan. También como que otro punto importante que se tiene en cuenta de la geografía es el porcentaje de epífisis femoral, que está cubierto por el techo acetabular. En niños menores de 4 meses lo normal es que ya sea mayor al 50%. Si no es mayor al 50%, pues hay algún tipo de alteración, como en el desarrollo del techo acetabular. ¿Qué otra imagen se puede hacer? Radiografía. Pero la radiografía, a diferencia de la ecografía, se hace en niños después de los 4 a 6 meses. ¿Por qué? Porque pues la cabeza femoral y el acetábulo, pues recuerden que esto está compuesto por cartílago y pues no están quedó clasificados, perdón, porque pues aún está en desarrollo. Ya más o menos a esta edad, pues se logra observar mucho mejor los hallazgos en una radiografía. ¿Qué voy a poder observar? Como lo vemos en esta imagen, pues básicamente que hay un posicionamiento lateral y superior, que es lo que vemos aquí señalado por la flechita. Espérenme, voy a pasarlo para mostrarles bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta en este lado, pues está bien encajado, no hay ningún tipo de alteración. Aquí es más que obvio que está corrida pues la articulación. Entonces, la cabeza del fémur está hacia arriba y lateral. También vamos a ver un aumento del índice acetabular, ya les explico más adelante qué es eso. Y hay una aparición tardía del núcleo cífico femoral, que es esto que se ve aquí señalado con la estrellita. Y pues básicamente eso pues, va a ser importante para el desarrollo de la articulación. Y listo. Entonces, como les mencionaba, pues va a ser importante también tener en cuenta el índice acetabular. El índice acetabular, lo normal es menor a 35 al nacer. El índice acetabular es este ángulo que vemos acá. Menor a 25 en el primer año, menor a 20 de los 2 a los 3 años, de los 6 a los 7 años menor a 15 y de 11 a 12 a los 10 años y menor a 10 a los 15 años. Ese ángulo pues va cambiando dependiendo la edad del niño. Listo. Hay otra también importante que podemos pues valorar, son estas dos líneas que son la línea de Hilgenreiner y la línea de Perkins. Entonces la línea de Hilgenreiner va a ser una línea horizontal que voy a trazar por el margen superior del cartílago irradiado y la línea de Perkins va a ser una línea vertical que voy a trazar desde el margen osificado más lateral del techo acetabular y va a ser perpendicular a la otra línea. Entonces en una cadera normal el extremo medial de la metáfisis femoral superior osificada se debe encontrar medial a la línea de Perkins y también pues lo debemos encontrar inferior a la línea de Hilgenreiner. Cuando yo tengo una cadera subluxada, digamos que esto es para caderas subluxadas, lo que yo debo encontrar es que este se va a encontrar lateral a la línea de Perkins.
Y en una cadera dislocada, lo que voy a encontrar es que el extremo medial de la metáfisis osificada del cuello femoral se va a encontrar lateral a la línea de Perkins y superior a la línea de Hilgenreiner, que es lo que observamos acá. Si estuviera acá, lo que tendríamos es una cadera subluxada. Si estuviera solamente, si ya estando aquí arriba, o sea, superior a la línea de Hilgenreiner, es porque ya es una cadera luxada. Listo. ¿Y qué otras imágenes podemos tener? Digamos que otro tipo de imágenes no están tan indicadas, las mejores son como la radiografía y la ecografía dependiendo de la edad del niño, pero pues también se puede llegar a usar como una resonancia magnética para niños, pero el uso es como se hace más como para una evaluación de la reducción postquirúrgica que como para hacer un diagnóstico. Y pues una TAC no se recomienda tanto, eh, básicamente porque va a exponer al paciente a radiación y no va a proporcionar como información sobre la vascularización de la cabeza femoral. Esto es lo que le mencionaba, es la clasificación de Graf que se usa pues, hay varios, tipo 1, tipo 2A positiva, tipo 2A negativa, tipo 2B, etcétera. Digamos que la pueden revisar, aquí se tienen en cuenta como lo que yo les mencionaba de los ángulos que miramos anteriormente, por si lo quieren revisar, pues ahí lo dejo, está en la presentación. Y listo, entonces para el diagnóstico, ¿qué hay que tener en cuenta cuando hay que hacer un manejo? Digamos que cuando yo tengo un paciente con un ortolani positivo o con una abducción limitada, que es que el ángulo esté menor a 45 o que tenga una simetría, eso quiere decir que ya hay una alteración como mucho más clara. O sea, si yo tengo un ortolani es porque ya tengo una cadera luxada. Entonces, independientemente de la edad, lo que se recomienda es remitir a un cirujano ortopédico, pues infantil, para pues confirmar diagnóstico y que se empiece el tratamiento para el niño. Si yo tengo un Barlow positivo, es decir, que la cadera es inestable, lo que yo debo hacer es una vigilancia clínica, es decir, hacer seguimiento de imágenes en serie y pues valorar si mejora o no mejora con el tiempo espontáneamente el niño. Si yo tengo un examen subóptimo o no concluyente, lo que debo hacer en un recién nacido es valorar como en la próxima revisión médica. ¿Por qué? Porque los niños tienden a mejorar espontáneamente estas pues inestabilidades. Si el niño tiene de 2 a 4 semanas, también pues aquí sí se sugiere una valoración por un ortopedista pediátrico. Y si tiene más de 4 semanas y tiene algunos hallazgos inespecíficos, pues lo que se sugiere es hacer imágenes. Vamos a iniciar con el manejo. Los objetivos del manejo básicamente son alinear los centros geométricos de la cabeza femoral y del acetábulo, que logren estar como en un contacto adecuado. Digamos que igual va a depender de la edad del niño. Si es un niño pequeño, lo que yo debo hacer es como mantener como esa posición y básicamente que la superficie cartilaginosa de la cabeza femoral logre estar en contacto con el acetábulo. Entonces, cuando se logra como hacer esta corrección y mantener esa posición, suele ser suficiente para lograr tener pues una mejoría clínica. En niños más grandes, ya lo que se va a hacer es prevenir y posponer el desarrollo de artrosis de la cadera. Lo que se ha observado es que los pacientes que tienen displasia de cadera son los que empiezan a tener signos clínicos de artrosis de cadera mucho más jóvenes. Entonces, es un factor de riesgo importante a tener en cuenta. Entonces, como ya les mencioné, el manejo va a depender de la edad. Y pues eso es de lo que vamos a hablar a continuación. Si yo tengo un niño de 0 a 4 semanas, aquí es muy común, como lo mencionamos al inicio, hasta un 40% de los niños recién nacidos, neonatos, pueden llegar a presentar inestabilidad de cadera. Pero conforme la articulación se va desarrollando, tiende a ceder pues esta inestabilidad espontáneamente. Entonces, si yo tengo un niño con laxitud, lo que se hace es evitar un sobrediagnóstico y un sobretratamiento. Y lo que hago es valorar al niño después de las 4 semanas. Si tengo un niño con una luxación, o sea que ya no hay contacto, aquí digamos que no es una emergencia como lo sería un niño más grande, pero igual hay que remitir al especialista y pues esperar, igual, si digamos tienen menos de 4 semanas, espero que complete las 4 semanas y remito. En una ecografía, se hace ecografía cuando yo de pronto tengo un examen clínico normal, pero tengo varios factores de riesgo. Entonces, si el resultado es anormal, lo que se hace en niños de esta edad es repetir la ecografía para ver si continúa con estos hallazgos o si estos se den espontáneamente. Ahora, en niños de 1 a 6 meses, que ya tenga una dislocación o una inestabilidad persistente, lo que voy a usar es un arnés de Pavlik.
Básicamente esto es una férula dinámica que lo que me va a hacer es mantener esta reducción que la cadera en condiciones normales debería tener. Mantiene como la posición anatómica normal. ¿Qué va a pasar con este arnés? Como ustedes lo ven, pues digamos que no es tan limitante, va a permitir que el niño tenga como flexión de rodilla y que tenga una abducción, lo que limita es la aducción, porque si yo aduzco, pues lo que hago es sacar la cabeza del fémur. Está indicado en niños menores de 6 meses que tengan luxación de cadera, o como ya lo mencionamos, como caderas persistentemente luxables o subluxables. Cuando está contraindicado, cuando tengo un niño con un desequilibrio muscular, con una rigidez severa, que tenga una laxitud excesiva, eso se llama un síndrome de Ehlers-Danlos, o que sean niños mayores de 10 meses. Y pues obviamente también un niño que tenga un entorno social en el cual pues no pueda tener como un adecuado manejo con este tipo de arnés. ¿Cómo se va a utilizar el arnés? Debo tener una flexión de la cadera de 100 grados. La aducción sí debe estar limitada a 3 dedos de la línea media. La abducción aquí pues no se limita, sino que con la posición del niño lo que hace es que la gravedad le va a ayudar a hacer esta abducción para mantener la cadera en la posición reducida. Inicialmente lo que se hace es usar 23 horas al día. El niño debe estar todo el tiempo con el arnés de Pavlik. Y pues esto se hace durante las 6 semanas. Ahí lo que se hace es valorar si ha mejorado o no ha mejorado. Y pues al estabilizar lo que serían estas primeras 6 semanas, lo que ya se deja es como solamente para dormir. Entonces, ¿cuánto tiempo se va a dejar este arnés de Public? Lo que se espera es que haya una mejoría después de los 2 o los 3 meses. Obviamente, si se está usando el tiempo que se debería usar. Si yo llevo 3 semanas y no se observa ningún tipo de mejoría clínica, se suspende este, este arnés de Public y lo que yo voy a usar es una órtesis eh, de abducción rígida, que es la que observamos en la imagen, que básicamente pues ya no va a permitir tanta movilidad como lo hacía el arnés, sino que va a tener rígido al niño en la posición anatómica adecuada que debería tener para hacer una corrección de la displasia. ¿Qué complicaciones hay? Que al estar tan rígido el niño hay mayor riesgo de osteonecrosis de la cabeza femoral. Pues por eso es importante como valorar cómo pues al niño y ver qué tal está pues la irrigación, que la mamá pues también revise cómo lo observa, si observa como signos cianosis como en esa zona, etcétera, si el niño ha tenido algún tipo de limitación de la movilidad, si el niño no se mueve, etcétera. También puede generar una displasia residual, una parálisis del nervio femoral, por lo que va a estar tanto tiempo como inmovilizada esa parte y que pues haya como alteraciones ya como tal de la piel. En una displasia en la cual no hay dislocación, es un poco más difícil definir si yo le voy a colocar un arnés a un niño o no. Digamos que ahí que tengo que evaluar el riesgo-beneficio de qué tan frecuente el niño se genera esta dislocación o qué tan severa es la inestabilidad del niño. Pero pues lo que se podría hacer también es colocar un arnés de Public si yo estoy teniendo como una displasia que ya ha persistido como más de 2 meses, como esta inestabilidad en el niño, y pues se debe hacer un seguimiento o una evaluación de riesgos y beneficios para iniciar el manejo. En niños de los 6 a los 18 meses ya no se recomienda el arnés de Public. Digamos que la tasa de éxito es menor al 50% y ya empezamos a tener un mayor riesgo de osteonecrosis. Aquí lo que se hace, lo que se debe hacer es una reducción ya sea abierta o cerrada. Pues inicialmente se puede intentar un manejo con el arnés de Public, eh, como 6 meses, si no mejora, pues se podría hacer una reducción abierta o cerrada. ¿Cuándo hay que hacer la reducción? Cuando el niño es más pequeño, hay una mayor tasa de éxito con reducciones cerradas. Cuando hay mayor edad, hay mayor probabilidad de que se requiera pues, hacer cirugía y que se requiera una cirugía, una reducción abierta y pues posibles osteotomías femorales y pélvicas. Entonces, entre más rápido se puede hacer el tratamiento, muchísimo mejor. ¿Qué se hace en una displasia con dislocación? Como ya lo hablamos, lo recomendado es hacer pues una reducción cerrada en niños pues más pequeños. Lo que se busca es como mantener la cabeza femoral pues alineada con un yeso en espiga. La reducción pues se debe hacer con una manipulación suave. La idea es que quede con las caderas a 100 grados de flexión y a 45, a 40-50 grados de abducción. ¿Cuánto tiempo se deja? De 3 a 4 meses. Y pues el cambio de yeso se debe hacer cada 6 semanas según sea necesario. Listo.
Ah, bueno, y me faltó decirles que también puedo como pasar a una órtesis de abducción rígida durante 6 a 12 semanas, como para evitar como colocar un yeso todo el tiempo. Aquí es importante tener en cuenta que los ángulos son importantes para evitar como hacer una abducción máxima que genere como diferentes patologías que también puede generar, porque pues ya no es una posición anatómica y una reluxación. Si yo lo dejo muy adentro, pues lo que va a hacer es que lo voy a dejar por fuera y pues no va a haber ningún tipo de mejoría clínica. Reducción abierta se hace si la reducción cerrada falló. Si yo tengo un yeso de el yeso se deja de 3 semanas a 3 meses y se retira a las 6 semanas. Pero pues aquí importante tener en cuenta como si no mejora con este manejo cerrado, pues se debe hacer una reducción abierta. Y cuando yo tengo un niño de 6 a 18 meses con una displasia sin dislocación, digamos que aquí es un poquito más difícil, también hay que valorar como riesgo-beneficio, que tanto le afecta como en su vida tener esta inestabilidad, o sea, que se le disloque o que se le subluxe la cadera, pero pues lo que se recomienda principalmente es una órtesis de abducción rígida y pues observación continua con radiografías cada 6 a 12 meses para valorar pues si ya está haciendo una luxación, si hay algún tipo de mejoría clínica, etcétera. Y en niños mayores de 18 meses, pues ya va a ser muchísimo más difícil lograr como un manejo con una reducción cerrada. Entonces lo que se hace es hacer una reducción abierta. Generalmente lo que se hace es una osteotomía femoral para pues generar un acortamiento y disminuir la presión sobre el fémur. Y pues aquí también va a ser importante evaluar el riesgo-beneficio. En el posoperatorio lo que se hace es inmovilizar a los pacientes durante 6 a 12 semanas y pues obviamente hay que tener pues cuidado, pues es un manejo mucho más complicado y el riesgo es que requiera algún tipo de reintervención. Entonces, lo ideal es hacer un diagnóstico temprano para no tener que hacer procedimientos quirúrgicos. Eso es un resumen del manejo, cuando están menores de 6 meses, de 6 a 18 meses, de los 12 a los 18 meses, mayores de 2 años, de 3 a 8 años y mayor a 8 años, pues por si lo quieren revisar. Igual recuerden que el tratamiento es importante porque hay riesgo de artrosis en la edad adulta. Mensajes para la casa, para que la tengan en cuenta. La displasia no es solamente una enfermedad, no es solamente un diagnóstico. Displasia de cadera no es una cadera que está luxada, es un espectro de alteraciones que se generan por una cadera inmadura, que genera diversos tipos como de alteraciones. El tratamiento y el diagnóstico debe ser oportuno. Si se dieron cuenta ahorita en el manejo, entre más rápido haga yo un tratamiento para la patología, más sencillo va a ser este tratamiento y menos invasivo va a ser para el niño. Y pues, como ya les mencioné, es la causa más común de artrosis en adultos, así que tratarlo y manejarlo desde la edad de un neonato va a ser importante para evitar pues este tipo de afecciones en la edad adulta. Y esto sería todo por la tutoría. Espero que les haya gustado. Si tienen dudas, preguntas o sugerencias, la pueden escribir con total tranquilidad. Y nada, la presentación queda en la carpeta de presentaciones y listo. Nos estamos viendo en futuras tutorías.